Continuamos en Cátedra Médica. Recordar a nuestra audiencia que hoy hablamos con el doctor Ángel González Medina sobre insuficiencia cardíaca. Si usted que ha estado escuchando este programa siente fatiga, dificultad para respirar, tos, inflamación en los tobillos, en este espacio le estamos dando la oportunidad de hacer una consulta con esta eminencia de la cardiología, el doctor Ángel González Medina. Pueden comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062, 833-380-0062. Doctor, usted hablaba de algunos procedimientos que se utilizan como tratamientos para estos pacientes con esta enfermedad. ¿Cuáles son las demás opciones de tratamiento quirúrgico que tiene este paciente para buscar una alternativa a su condición? Sí, algunos casos, bueno, está el tratamiento quirúrgico, la cirugía. Cirugía. Hay dos tipos de cirugía, yo diría. Independientemente de la cirugía que vamos a hacer para corregir válvulas que estén dañadas o para mejorar la circulación coronaria, ya específicamente para el fallo cardíaco. Vamos a ver, doctor, vamos a ver, disculpe, vamos a ver porque han estado llamando y hemos estado desarrollando el tema, pero vamos a ver qué dice la gente y seguimos en breve con ese comentario. Disculpe, adelante. Sí, buenas. Buenas, Cátedra sí, Médica. Sí, buenas. Yo quisiera saber, yo tengo un tema con... ¿Aló? Sí, le escuchamos. Tengo un tema, yo soy corredor, levanto pesa y todo. Entonces, muchas veces cuando yo le doy mucho a pecho, en la noche se me dificulta como respirar. Entonces, no sé si eso tendría que ver con el asunto de insuficiencia, o no sé si no sé si tendría que ir a un cardiólogo para que me verifique. Muchas veces yo estoy acostado y se me dificulta respirar. No sé qué sería, no sé a qué médico tendría que acudir. Yo pienso que lo que debe acudir a un cardiólogo para una buena evaluación, buscar la razón de esa dificultad. Ya después que uno evalúa se da cuenta por dónde pudiera estar la razón de esa dificultad respiratoria en la noche. Porque, bueno, usted dijo al principio que practica mucho la actividad física, entonces habría que ver a qué condición, es decir, podría estar afectándolo en este momento. De hecho, doctor, a mí se me ocurre, y disculpe, que el paciente que pudiera estar sospechando, digamos, que tiene una insuficiencia cardíaca, esa evaluación de inicio, ¿cuáles serían esos elementos que tendríamos nosotros que identificar como médico general, por ejemplo, en un paciente que pensamos que tiene insuficiencia cardíaca? Sí, si estamos teniendo la sospecha, entonces debemos hacer un buen examen físico. ¿Qué consiste, evidentemente, ese examen físico? ¿En qué aspectos? Bueno, el examen físico de ese paciente va desde el cuello o desde la cabeza, ¿sí?, hasta los pies. O sea, todo el cuerpo. Todo el cuerpo, obviamente. ¿Por qué? Porque tú puedes buscar hallazgos que te pueden inducir que el paciente puede tener una enfermedad cardiovascular X, independientemente de que sea fallo cardíaco o no. Número uno. Número dos, en el cuello. ¿Qué exploramos en el cuello, por ejemplo? El cuello. Vemos si las venas están dilatadas sin hacer ningún tipo de maniobra. Exacto, observar. Ahí nos debemos observar si la... Desde que tú lo ves, dice, ese paciente está congestivo. Pero también... Porque tiene las venas brotadas. Las venas brotadas. Entonces, hay un signo que uno busca que se llama el reflujo hepatoyugular. ¿El quién? El reflujo hepatoyugular. ¿Y qué es eso? Yugular son las venas que están en el cuello. Exacto. Entonces, cuando tú comprimes por debajo de las costillas del lado derecho, donde está el hígado, cuando tú haces esa presión, si hay congestión, si hay líquido retenido, eso, al presionar ahí, está presionando el volumen. Y entonces también se refleja sobre las venas yugulares. Se brotan más. Se brotan más. Y entonces eso es una compresión que uno hace que debe durar un segundo. O sea que es rápido. Sí, porque si no, tú presionas mucho, el paciente hace esfuerzo y las venas van a aparecer. Sí. Lo otro es ir ya al examen del tórax, sí, especialmente buscando ya aspectos muy específicos. ¿Qué buscamos en el pecho? Bueno, si hay presencia de ruidos anomales, como tercer ruido, cuarto ruido,
Y eso lo puede ver, por ejemplo, un médico general Bueno, con un estetoscopio, bueno. para darse cuenta de forma general que Bueno, hay un problema, ¿no? Todo va a depender de cómo se ha formado ese médico. Ey, Anteriormente no era así. En la época nuestra, como no había muchas cosas, no había mucha tecnología. había que ser buen clínico y uno se interesaba mucho en conocer qué hacer. Además, la mayoría de nosotros no teníamos posibilidades de irnos del país en esa época y entonces lo que uno pensaba, el objetivo era ser un buen médico. Exacto. Un buen médico, entonces tener las herramientas para tú enfrentarte a tu quehacer día a día. Así es. Y yo puedo recordarte que cuando yo me fui a trabajar como médico pasante, el castigo que me dieron, no el castigo, sino lo que me esperaba, era que a todo el que llegaba nuevo al hospital era el médico forense. Era el médico El forense. médico forense. Entonces, era el médico legista, no forense, porque ya forense Era el legista. es el legista. Entonces, obviamente, era un pueblo, no había mucha actividad de ese tipo, pero cuando había tú tenías que... ¿Qué yo hice? Guardar mi material de medicina legal. Exacto. Y a los 15 días tuve que ir a levantar un cadáver. Sí. Entonces, gracias a ese conocimiento y que tenía a mano la base para seguir, poderlo hacer, pude hacer un buen diagnóstico del caso que ocurrió en ese momento. Entonces, ¿Qué encontramos en el pecho? Ahí nos quedamos. vamos al tercer y cuarto ruido. A ver si llamo a los muchachos que están en las clínicas, vengan a oír un cuarto ruido, vengan a oír lo que es el tercer ruido, cómo lo deben diferenciar. Porque la presencia de un cuarto ruido te dice que el músculo tiene daño en la relajación. Eso significa que solamente encontramos ¿cuántos ruidos en el corazón? Normalmente dos. Dos, que es el dup loop. Exacto. Tunta, tunta. Entonces, si tú tienes tuntará, Hay problema. Ahí para. hay problema. Ahí, El tercer ruido. ese es el tercer ruido. Sí, el tercer ruido va con dilatación de la cavidad ventricular. O sea, ya hay un daño estructural. Exacto, del músculo. El otro tiene daño en la relajación, está un poco rígido, que es el cuarto ruido. Entonces, y eso tú lo relacionas con una serie de mecanismos fisiopatológicos, de por dónde anda el paciente y cuál es su posible pronóstico, inclusive, de qué le va a venir y poder educar al paciente. Y esto lo encontramos sin haber hecho absolutamente ningún estudio a profundidad. Estamos en la parte de ese examen físico, por lo que usted se empeña tanto en hacer un buen examen físico. Y yo aprovecho este momento porque el doctor Ángel González Medina, que nosotros ponderamos sus condiciones como un extraordinario facultativo, como un extraordinario cardiólogo, lo encontramos en Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González. Eso es en la Abraham Lincoln, en el teléfono 541-0455, 809-541-0455. Entonces, auscultamos el tórax y encontramos entonces esos ruidos. Sí. ¿Con qué seguimos? Si hay soplos, fenómenos soplantes. ¿Sí? Y las características de esos soplos, porque hay soplos que pueden no tener gran significación, pero hay otros que sí. Por ejemplo, yo examinaba a un paciente ayer, claro, mi experiencia no se la voy a traducir en un día a la gente y a los estudiantes, trato de inculcarle mucho esto para que busquen. Y el paciente no era conocido mío, él me dice que había sido operado de un aneurisma de aorta. Bueno, cuando yo lo oculto, inmediatamente me di cuenta que el tipo tenía una válvula que no era de él. ¿Cómo así una válvula que no era de él? Por el sonido. El sonido. Porque, había un trastorno valvular. No, es que cuando a él lo operaron, porque Sí. esos aneurismas que incluyen a la raíz de la aorta, Sí. te ponen un tubo valvulado, es decir, te ponen un tubo que no es la arteria, sino Ok. un tubo Ok. de nylon o Sí. exacto, de teflón. Sí. Entonces, eso lleva una válvula, porque el aneurisma afectó la válvula. Exacto. Entonces, tú tienes que ponerle una válvula. Entonces, por el sonido, ya tú sabes. Y dice, pero usted le pusieron un tubo valvulado. Y dice, sí, pero él no me lo Sí, dijo. a propósito. Pero él no me lo dijo. Ya que lo menciona. Entonces, fíjate la importancia que es la clínica, para hacerte una anécdota y robar un poquito el tiempo. Hay una paciente que muy conocida mía, muy querida, probablemente tú la conociste o a su familia, que ella se operó, yo le descubrí un tumor a ella en el corazón. ¿Un ella mixoma era? Sí, un mixoma. Y se fue a operar a Clínica Mayo, ahí en Jacksonville. Y en un momento, ella tenía muchos problemas con los anticoagulantes porque se le había puesto una prótesis metálica y necesita anticoagulantes. Entonces, una dificultad. Y yo le puse uno de los nuevos
Entonces, en una evaluación allá, le hicieron un ecocardiograma, le dijeron que tenía la válvula obstruida, imagínate cómo yo estaba, Sí. casi colgando el estetoscopio, porque yo me sentía en parte culpable, aunque no había sido el objetivo. Cuando yo lo oculté, dije, esa válvula no está trombosada. Yo quiero que vaya a un lugar, que te vean, Vamos a repetir que te entonces. vean los médicos, que ellos te vean y a ver qué ellos opinan. Ella no me trajo el eco porque se le quedó el CD en los Estados Unidos. Y cuando fue al lugar, fueron 2 médicos, y te va a evaluar un cirujano y un clínico. Son 2 personas que para mí de mucha confianza, son excelentes. Y lo que ellos te digan, tú me vas a decir exactamente. Y yo, no, nosotros estamos de acuerdo con el doctor González, entonces no tiene ese problema. Le hicieron un eco, lo demostraron y le devolvimos a la paciente. Exacto. Entonces, Porque nos la mandaron para que nosotros resolviéramos el problema de la válvula, para ello quitarle una metástasis de un tumor que había hecho metástasis a pulmón. Sí. Digo, ajá, la vamos a operar y usted la vamos a operar en 3 semaas. exacto. De una cirugía cardíaca que necesita inclusive anticoagular. Entonces, esto lo identificamos auscultando, Ocultando escuchando con el estetoscopio. con el estetoscopio. Entonces, ¿con qué seguimos? Entonces, claro, ya tú tienes, entonces te va a los pulmones y ahí tú vas a oír los famosos crepitantes. ¿Qué es un crepitante? Crepitante es un sonido como de hoja seca. doctor? Ajá. O como si o cuando ya son más importantes, más groseros, se oyen como si una fritura. Ujú. Entonces, tú oyes esto, porque normalmente lo que tú oyes es un sonido bien suave, como si tú estuvieras soplando suave. Eso es lo que nosotros debemos escuchar a en nivel de los pulmones. Pero en este caso tú oyes Exacto. Como algo crepando. crepando, Sí. exacto. Por eso se llama crepitante. Y si tú tienes dudas, porque el paciente puede tener crepitante, porque hay secreciones, entonces tú lo puedes diferenciar. Tú lo mandas a toser Ujú. y esos crepitantes se van a modificar con la tos. Los de insuficiencia cardíaca no se modifican porque es líquido que hay ahí. Exacto. Es un problema de líquido. Exacto. Y otras veces, si tú no oyes el ruido pulmonar, entonces hay líquido retenido, hay un derrame pleural, que también ya en los pacientes que tienen fallo cardíaco van a tener derrame pleural. Toda porque esa información se va a nosotros poner. la tenemos examinando al paciente. examinando al paciente. Y en las Los extremidades pulsos, inferiores. los pulsos van a estar disminuidos dependiendo del grado de insuficiencia cardíaca. Paciente que está muy hinchado, por Exacto, ejemplo. y de la afectación que tiene. Sí. Entonces vas a encontrar edema, puede encontrar el hígado un poco grande, pero blando, Por el mismo por edema, la ¿no? congestión. Sí, el por mismo la edema. congestión. Y puede hacerle así, pero cuando te quiere encuentra edema hasta en el abdomen. Entonces, ¿qué tenemos con los exámenes que usted manda a hacer después que usted ha hecho como cardiólogo? Y hablamos con el doctor Ángel González Medina, la insuficiencia cardíaca, una enfermedad con alta mortalidad, pero que el día de hoy hemos avanzado muchísimo y tenemos nuevos medicamentos y tenemos sobre todo la gran pericia de este cardiólogo extraordinario que contamos en Cátedra Médica. ¿Cuáles son las evaluaciones que se realizan? Y esto sobre todo para aquellos que sintonizaron un poco tarde, porque es sumamente importante. El principio de nosotros en Cátedra Médica es que la gente sepa, que la gente aprenda. Correcto. Fíjate, dependiendo del lugar donde tú estés, tú estás en el hospital, en un hospital cualquiera de un pueblo donde no hay un ecocardiograma, porque el ecocardiograma es un arma valiosísima, porque para la insuficiencia cardíaca puedes ver el daño estructural, si hay un problema valvular, el tamaño de las Es cavidades. un video que le hacemos al corazón en tiempo real. Si tiene trastorno de la contractilidad, si tiene trastorno de relajación, todo eso tú lo puedes ver acá. Así que te da un acercamiento diagnóstico y de la causa, en muchos casos. Si tú lo que tienes es una radiografía, hazle una radiografía, porque tú puedes ver varias cosas. ¿Qué encontramos en una radiografía de El tamaño de la cardíaca? silueta cardíaca está aumentada de tamaño. El corazón grande. Sí, la silueta cardíaca está aumentada de tamaño, el corazón está grande. Vas a ver que hay congestión pulmonar, es decir, ver mucho líquido en los pulmones. O sea, si estás acostumbrado a ver una radiografía normal, te vas a dar cuenta que incluso en una radiografía nosotros vemos que los vasos en los pulmones van hacia abajo. Exacto. Por la presión de la gravedad, ¿verdad? Entonces, los vasos son más importantes hacia la parte del abdomen que los vasos que van hacia arriba. Si tú ves que eso está igualado, ya tú tienes un dato. O que está predominando, tiene fallo cardíaco. Exacto, si están más que vertical, si están horizontalizados. Correcto. Horizontalizado o verticalizado hacia arriba. Ok. Que eso tiene un signo desde el punto de vista radiológico. Y eso lo vemos en una simple radiografía. en una simple radiografía. O sea que tiene un valor, Así. tiene un valor ese tipo de recurso. Todavía es un Si recurso si- muy útil, Exacto. muy útil, muy útil.
Luego, claro, tú tienes el ecocardiograma, tú tienes, si andas buscando ya otras causas, entonces tienes una serie de herramientas. El electrocardiograma es importante. ¿Qué aporta? El electrocardiograma te puede aportar datos de que hay crecimiento del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda o del ventrículo derecho. A veces no hay muchos datos, a veces no hay ninguno. Pero tú tienes tu examen físico y tú dices, soy fallo cardíaco aquí y donde quiera. Entonces tú tienes otras herramientas, obviamente, tú tienes la resonancia, tú tienes la medicina nuclear, eso ya para complementar el estudio del paciente. Doctor, usted ha explicado de manera muy detallada todo este diagnóstico, cómo se realiza, tanto en consultorio y los estudios. Las analíticas de sangre, le pregunto esto porque consultando algunos datos, me di con aquella información que indica que el 50% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca presentan un déficit de hierro. Entonces eso supongo que se determina con analíticas de sangre. ¿Cuáles son estas analíticas y por qué, en este caso específico del déficit de hierro, por qué se da esto en estos pacientes? En primer lugar, mira, también para el fallo cardíaco se puede usar cuando tú tienes dificultad en el diagnóstico de entrada, por ejemplo, un paciente que está interno, que en ese momento hay marcadores, biomarcadores que también te dicen si es fallo cardíaco o si no es fallo cardíaco. Aunque hay causas que pueden alterar un poco esos biomarcadores, que es el péptido natriurético, que lo usamos mucho hoy, sobre todo cuando hay una enfermedad crónica pulmonar, si es esto, si es el fallo, qué es lo que está predominando. Pero a estos pacientes le hacemos un análisis de rutina, hemograma, fundamental, porque ahí vamos a detectar la anemia. Si está anémico, por que es cierto, porque no solamente tiene valor la presencia de que tiene anemia y de que se asocia, que es una comorbilidad, sino que la anemia agrava el pronóstico de estos pacientes, hay que corregirla. Eso es sumamente importante. Aquí entra en juego una serie de mecanismos complejos de deficiencia de hierro, trastornos a nivel renal, que tienen que ver con la retención de sustancias que son tóxicas al glóbulo rojo, la liberación de sustancias proinflamatorias, lo que se llaman como citoquinas o citocinas, que también van a afectar los mecanismos que tienen que ver con la sobrevivencia del glóbulo rojo, el déficit alimentario que tiene el paciente por la misma insuficiencia cardíaca. Todo esto es sumamente importante corregirlo, porque corrigiendo la anemia no solamente ayudamos a controlar la enfermedad, sino a mejorar su pronóstico. Esto es fundamental. Nos quedamos ahorita un poquito cortos, Lisania, cuando hablábamos de los mecanismos de la cirugía. Sí. Dos procedimientos planteados. Sí, hay el trasplante. Trasplante, porque hay momentos en que ya no hay más nada que hacer por el paciente que no sea trasplante. El deterioro es tan severo que ya los medicamentos se van por encima. Eso es lo que se llama insuficiencia cardíaca refractaria, que a veces hay que internarlo, ponerle unos medicamentos para salvarlo y ponerlo en lista para trasplante. ¿Cuáles son los pacientes que son elegibles de trasplante de corazón? No, son aquellos pacientes que ya tú no le puedes ofrecer más nada, que su corazón se ha dilatado importantemente, número uno. Número dos, con gran deterioro de la contractilidad. Y sobre todo, aquellos pacientes que están en condiciones de ser trasplantados. Desde el punto de vista general. De que no tenga más comorbilidades, que no tenga enfermedades sistémicas, que realmente no hay. Tú le vas a hacer un trasplante ¿para qué? Por ejemplo, un paciente con una miocardiopatía por amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? Es una enfermedad sistémica de tipo autoinmune, que siempre va a estar ahí, ¿no? Que siempre va a estar ahí, que afecta al corazón, pero que afecta a otros órganos. Y además que es degenerativa. Tú puedes sustituir al corazón, pero no puedes sustituir los riñones, el cerebro, exacto, el hígado. O sea, ese paciente que ya no le puedes ofrecer más desde el punto de vista cardiovascular, pero que tiene una expectativa de vida. Claro. Ese tú lo puedes tratar con fármacos y claro, depende de qué tan temprano tú hagas el diagnóstico. Porque es una enfermedad que hasta hace poco era mortal por necesidad. Sí. Los pacientes que tú detectas temprano, y lo digo por un tío que se vio afectado y que se benefició cuando estaban probando la droga para eso, que es el Merfalan, fue declarado curado hace un año, después de 15 años. Lamento mucho de un paciente que conocí aquí, que era un gran juriconsulto, que lo vi
pero ya estaba muy afectado y no fue posible llevarlo a Estados Unidos. Y yo creo que no se iba a beneficiar ya porque tenía afectación múltiple, ya estaba muy dañado. En las miocardiopatías dilatadas, que son los corazones que se dilatan, no por hipertensión, sino que es una enfermedad del músculo, hay un médico, un brasileño, que se inventó una cirugía en su época, la llamada Randas, el doctor Randas Batista, que hizo un escándalo. Yo estaba en California cuando eso, porque él presentó su casuística. Él hacía una disección y le cortaba un pedazo al ventrículo, como coger una lechosa y sacarle un pedazo. Entonces, unía las dos partes, le ponía un parche de teflón y eso mejoró a los pacientes. Ese señor se lo llevaron a Cleveland Clinic y comenzaron y modificaron. Entonces, ahora la cirugía se llama la cirugía de Randas Batista modificada. Ya de antes existía que se podía hacer, todos los pacientes. Entonces lo que hacía era que lo que se hace con la Randas modificada es quitarle y le un pedazo al corazón, porque ese corazón está muy dilatado, ¿no? Esos son los pacientes que por enfermedad de Chagas, que es muy común en Brasil, en América del Sur, y el corazón se dilata. Entonces se puede emplear, se puede usar, se le pone un marcapaso. Obviamente está la llamada terapia regenerativa del músculo cardíaco, que es con células madre. Se ha esbozado que esta aporta grandes beneficios y que puede ser útil. Yo puedo decir que sí, conozco un caso particular propio de un infarto que dejó un daño importante y que con células madre logramos, todavía está viva 14 años después y en buenas condiciones. La cirugía esta también en coronaria, cuando es aneurisma, se le quita el aneurisma a la parte muerta. Ya eso se hacía antes de lo que hacía Randas Batista. En estos casos también funciona muy bien en estos pacientes. Hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina, cardiólogo y ecocardiografía, investigador, un profesor dedicado a la enseñanza, a la investigación. Él es fellow del Colegio Americano de Cardiología y es el hombre que cada miércoles en Cátedra Médica nos habla del corazón. Lo encontramos en Centro de Medicina Avanzada, doctor Abel González de la Lincoln, en el teléfono 809-541-0455, Lisania Salcedo. Doctor, antes de concluir este programa, no quiero irme sin que usted comente sobre este avance que ha tenido la medicina en temas de trasplante. A principios de enero vimos cómo se trasplantó el corazón de un cerdo a un humano y la medicina lo celebró. Su opinión sobre este avance y cómo viene a mejorar también la vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Creo que esto va a tener un impacto muy grande en los próximos años porque nos está dirigiendo. Yo conozco que desde el año 2005 se ha estado trabajando precisamente en el desarrollo de un corazón biológico, porque eso resolvería el problema de la disponibilidad de trasplantes. Tú sabes que la mayoría de los trasplantes se hacen cuando alguien muere. Cuando alguien muere, sí. Sobre todo gente joven, sí, que tiene un corazón sano. Y todo es un andamiaje grandísimo poder transportar ese corazón, conservarlo y poder hacer el proceso. Y más el costo que tiene el tratamiento. Si logramos esto, yo espero que tarde o temprano esto sea una realidad, porque es un corazón de cerdo modificado. Tú sabes que las prácticas de cardiología se hacen en cerdos, todo se practica en cerdo primero, hoy día, y yo creo que esto va a tener un impacto muy importante en el futuro, porque muchos pacientes, sobre todo en países como nuestro, llegan tarde a nuestras consultas, y a mí a veces yo vi el año pasado un par de pacientes, uno de ellos está vivo todavía, pero desde que yo lo vi, el estado de caquexia en que estaba, yo le dije a los familiares, miren, vamos a ver qué podemos ayudar a este paciente, pero yo no creo que podamos hacer mucho, y obviamente el paciente murió unos 6 meses después. Bueno, doctor Ángel González Medina, ahí es donde no queremos llegar, queremos atención oportuna, y para eso nosotros cada día estamos acá en Cátedra Médica, dando las informaciones que ustedes necesitan para elevar el nivel de conocimiento, para tener larga vida, salud y larga vida. Mañana será otro día en Cátedra Médica. Lisania Salcedo, a todo el equipo que nos acompaña, doctor Ángel González Medina, gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.